Días nuevamente, siendo las 11 de la mañana con 20 minutos, en la ciudad de Valparaíso, damos comienzo a una nueva Comisión de Cultura, Memoria y Derechos Humanos. Comenzamos saludando a las autoridades presentes, a los directores de la administración local, a los concejales y concejalas presentes, secretarios, funcionarios, que a esta hora se conectan a esta reunión. Además de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, que prontamente podrán ver el desarrollo de esta comisión a través de las redes sociales. Dada la contingencia y la urgencia para su pronta votación en el próximo Consejo, en esta oportunidad tenemos un solo punto en tabla. Como ya lo habíamos adelantado anteriormente, en la comisión anterior, el punto a tratar son las bases del FICVAL 2022, en donde, y por consiguiente, invitamos a exponer al señor Sebastián Redolés, director de Cultura del municipio de Valparaíso. Damos la bienvenida a Sebastián y le damos la palabra también para iniciar esta reunión. Perfecto, muchas gracias, presidente. Saludar a todas y todos los presentes, a las concejalas, concejales, a compañeras, compañeros del municipio y a quienes puedan estar viendo esta grabación a través de las redes sociales. Como bien ha señalado el concejal presidente de la Comisión de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, estamos hoy día por fin dando presentación a lo que significan las modificaciones a las bases del FICVAL, el Fondo de Iniciativas Culturales de Valparaíso. Vengo con mi compañero Camilo Suárez, quien está acá presente. Ahí saludo a Camilo. Camilo trabaja dentro de la Dirección de Cultura, se hace cargo de la asesoría a las organizaciones culturales, comunitarias, en lo que respecta a el FICVAL, y ha estado trabajando junto conmigo en lo que ha significado toda esta reingeniería respecto de los fondos que otorga el municipio en cultura. Trajimos una presentación que voy a pedir permiso entonces para poder compartir. Ahí le pido a Camilo que pueda proyectarla. Perfecto. Bueno, como bien saben, el FICVAL es el Fondo de Iniciativas Culturales de Valparaíso, un fondo que, si pasamos a la siguiente lámina, podemos ver que comienza el año 2015, y se desarrolla en forma continua hasta el año 2019, ¿no? En la ocasión, en su última edición, contaba con un presupuesto de 150 millones de pesos, desde el 2017 al 2019 así fue. Luego, producto de la pandemia y también así de la revuelta popular de octubre, esto se había interrumpido, y este año entonces estamos en condición de recuperar este fondo concursable con idéntico monto de 150 millones de pesos. Aquí hago un paréntesis y recuerdo también a ustedes lo que fue la presentación que hice en la Comisión de Cultura anterior, donde dimos a conocer lo que es el fondo participativo. Esta instancia que significa una innovación en la forma en que el municipio desarrolla o otorga el financiamiento para el desarrollo de proyectos culturales de la comunidad, y es así como hoy día se ha diseñado todo un esquema de trabajo que, como bien saben, fue presentado en la Comisión de Cultura anterior. La de hoy es muy importante, puesto que se deriva de esta presentación la aprobación que deberán hacer concejalas y concejales del presente FICVAL, ¿cierto? FICVAL 2022. Que, a diferencia del anterior, como bien sabemos, es un fondo concursable que cuenta con 150 millones de pesos. En la comisión anterior, además, que tuvo un afán informativo, dimos a conocer la inminente modificación que se efectuaría al reglamento del FICVAL, cosa que ya se efectuó, aquí está a la vista. La modificación de este reglamento, que sale con el número de decreto 1049 y es del 11 de abril del 2022, esta modificación se efectúa con posterioridad, ¿cierto?, a esa última Comisión de Cultura, y allí, bueno, se establecen las modificaciones que hoy día voy a presentar para ustedes. El reglamento FICVAL modificado para realizar cambios en las bases, tales como los montos por categoría, el porcentaje de aporte propio obligatorio,
la posibilidad de realizar postulación online. A todo esto, presidente, solicito por su intermedio también autorización para que Camilo, cada vez que lo considere oportuno, pueda intervenir, ¿ya? Perfectamente. Perfecto. Bueno, el FICVAL, tal como lo conocemos, ha estado enfocado en el desarrollo cultural de la comuna de Valparaíso por medio de iniciativas que presenta la comunidad porteña a través de PJ sin fines de lucro. Entre sus objetivos se encuentra el impulsar propuestas comunitarias locales con foco en la creatividad, la formación artística, el trabajo cooperativo. A ello se añaden hoy día los principios orientadores que están contenidos en el Plan Municipal de Cultura 2020-2024. Dentro de ellos se comprende a la cultura como un derecho fundamental, que a todo esto, dicho sea de paso, entre paréntesis, esperamos que quede consagrado en la nueva Constitución. Otro principio orientador del mismo es la soberanía territorial, entendida como el derecho que corresponde al territorio, a las comunidades que habitan el territorio, a decidir sobre materias que le afectan y en particular el desarrollo cultural, ¿cierto? Y finalmente la pluriculturalidad, entendida como la diversidad de voces, subjetividades que hay en el ámbito cultural. Bien, estos principios se añaden a los ya conocidos, ¿cierto?, que estaban dentro de las bases del FIC. En la siguiente lámina podemos observar entonces cómo quedan las categorías. Como bien sabemos, en la presentación de la semana pasada, comentamos que se mantendrían estas categorías de iniciativas consolidadas e iniciativas emergentes. Aquello que recibe el financiamiento, muy importante refrendarlo, es la iniciativa, no la organización la que es categorizada, ¿no? La que es ponderada, es la iniciativa la que resulta objeto de análisis, y si acaso esta es consolidada, vale decir, festivales, seminarios, encuentros y o programas con 5 años o más de trayectoria, pues bien, reciben el aporte gradual conforme se efectúa ciertamente la evaluación, de acuerdo a los montos que allí se estipulan. 3 millones para iniciativas de 5 a 9 años de trayectoria, 4 millones para iniciativas de 10 a 14 años de trayectoria, 5 millones para iniciativas de 15 o más años de trayectoria. El cofinanciamiento obligatorio es del 1% en aporte en efectivo o recursos humanos. Por otra parte tenemos las iniciativas emergentes, que son comprendidas como nuevas iniciativas artísticas y o culturales sin versiones anteriores o con trayectoria inferior a 5 años. El monto máximo al que podrán optar es de 2 millones de pesos y se exigirá un cofinanciamiento obligatorio del 1% en aporte en efectivo o recursos humanos. Bueno, las modalidades en las cuales se puede postular al FICVAL son, primero, cultura comunitaria, que corresponde a iniciativas que se desarrollen en el ámbito territorial, comunitario y o educacional, tanto formal como informal, que tengan como público objetivo a vecinos y vecinas de todo tramo etario de la comuna de Valparaíso. Por otra parte está la modalidad de fomento creativo, iniciativas que se desarrollan en el ámbito del arte y la creación, destinado al desarrollo de creadores, técnicos y profesionales del arte en todas sus disciplinas. Y por último, la última modalidad, Valparaíso, Patrimonio Cultural de la Humanidad, iniciativas que tengan por objeto poner en valor el patrimonio material e inmaterial de Valparaíso, considerando su calidad de patrimonio de la humanidad. Pues bien, esas son las modalidades. Y en cuanto a las actividades posibles de financiar, se contempla la formación, programa de entregas y o intercambio de conocimientos, tales como talleres, capacitaciones, seminarios, simposios, foros, encuentros, jornadas, convenciones, cursos, escuelas, etc., ¿no? Difusión, exhibición, comprendida como presentaciones artístico-culturales, tales como festivales, ciclos, exposiciones, intervenciones, pasacalles, mediaciones, recitales, competencias. Y por último, producción artística, creaciones, investigación y producción de obras, muestras, ediciones fonográficas, literarias, audiovisuales, productos creativos en general. Bien. Respecto a los criterios de evaluación, aquí muy importante, puesto que efectivamente también hay modificaciones. Se le da continuidad a aquellos criterios que ya estaban dentro de las bases del FICVAL, y los últimos criterios que se van a comentar acá son los que se incorporan. En primer lugar tenemos el trabajo colaborativo, creación de redes,
tendrán mejor puntaje aquellos proyectos que consideren en su descripción la realización de trabajo en conjunto con otras organizaciones, manifestando claramente de qué forma lo harán y respaldando dichas acciones mediante cartas de compromiso. Los puntajes allí se detalla cómo son distribuidos y la ponderación es del 10%. El segundo criterio es de formulación y coherencia, comprendida como la consistencia interna de la propuesta, tomando en cuenta todos los campos de la formulación. Ahí está la escala, el porcentaje de ponderación es del 25%. En la siguiente tenemos impacto, el siguiente criterio, ¿cierto?, que tiene continuidad también respecto a la última versión. Alcance y relevancia del proyecto tomando en cuenta público objetivo, duración del proyecto y territorio que abarca. Allí aparece la escala en que esto se pondera y su puntuación asciende al 20%. En la siguiente tenemos presupuesto, que también es un criterio que tiene continuidad, que son considerados como los gastos necesarios para la realización de las actividades presentadas en el proyecto. Ahí hay una escala que se detalla, ¿cierto? Y su correspondiente ponderación que asciende al 15%. Luego tenemos primeras postulaciones, se valorarán las postulaciones de acuerdo al número o veces que han sido beneficiarias del FICVAL, y allí hay una escala, ¿cierto?, donde aquella organización que nunca ha sido beneficiada tendrá una nota máxima de un 7. La ponderación es del 5%. En la siguiente, bueno, estos son los criterios nuevos que se han incorporado, ¿cierto? El sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad como criterio que se incorpora, comprendido como la ejecución de actividades ubicadas en zona declarada sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad, según mapas contenidos en anexo 3 de la convocatoria. Esto será ponderado con un 10%. Contratación de trabajadores, trabajadoras culturales de la comuna, inclusión de trabajadores, trabajadoras de las culturas registrados en el catastro de trabajadores y trabajadoras de Valparaíso en las actividades formativas de difusión o de producción artística, con un 5% de ponderación. Paridad de género en recursos humanos, consideración de presencia femenina en equipo de trabajo, con un 10% de ponderación. Pues bien, esos son los criterios. Ahora bien, respecto de las modalidades de postulación, existirán dos modalidades, una presencial, otra digital. En cuanto a la presencial, esta se recepcionará en el edificio consistorial, donde estoy ahora, en calle Condel 1490, oficina 110, a un costado de la oficina de prensa, ¿cierto? Los días viernes 29, lunes 30 y martes 31 de mayo del año 2022. Van a ser las fechas en que vamos a estar recibiendo en esta oficina los formularios que se quieran hacer llegar en forma física. Y en forma digital, a través del sitio web valpocultura.cl/pmc/ficval, desde la apertura de la presente convocatoria hasta el martes 31 de mayo del año 2022. Para mayor información y consultas se puede escribir al correo ficval@munivalpo.cl, y así también se puede obtener información en el sitio web valpocultura.cl. De todas maneras, como se estila en todas las oportunidades que el municipio realiza convocatorias públicas, las bases también van a estar en el sitio web municipalidaddevalparaíso.cl en su apartado de convocatorias, creo que se llaman, al costado derecho en la parte superior. Y bueno, aquí algunas fotografías que dan muestra de lo que es financiamiento de actividades culturales que son de iniciativa propia del territorio, de las comunidades organizadas, que al calor de esta convocatoria, ¿cierto?, se convocan y realizan estos ejercicios de activación cultural en el territorio, que son absolutamente imprescindibles para el fortalecimiento de nuestras comunidades en lo que respecta al desarrollo identitario, al desarrollo cultural, y no solamente eso, sino que también contribuyen significativamente al potenciamiento de las economías locales, del turismo, del patrimonio, en fin, de una multiplicidad de dimensiones tremendamente significativas para una ciudad como lo es Valparaíso, considerada capital cultural de nuestra nación. Eso es todo, presidente. Hasta ahí llegamos con la presentación. Como bien les mencionaba, la modificación a estas bases deberá ser votada por el Consejo Municipal en la próxima instancia, de la próxima reunión del Consejo,
que entiendo va a ocurrir este jueves a las 16 horas, si mal no recuerdo, ¿no? Camilo. Sí, Sí, presidente, ahí por su intermedio, Camilo quisiera tomar la palabra. muy bien. Adelante, Camilo. Gracias. Muchas Sí, gracias, Sebastián. agregar también que, bueno, el lanzamiento oficial como ceremonia de las bases está agendada para el 29 de abril, a contar de las 18 horas en el hall del segundo piso del edificio consistorial. A contar de allí, a contar de la primera semana, las 2 primeras semanas de mayo, vamos a estar realizando capacitaciones todos los días en diversos territorios de la comuna. Le vamos a hacer llegar las infografías con las fechas y también con algunas de los principales datos o informaciones más relevantes que están contenidas en las bases de la convocatoria de este año. Tales como el tipo de organizaciones que pueden postular, las fechas, las categorías, los montos, porcentajes, etcétera, de tal manera que se pueda hacer una difusión lo más completa posible. Eso. Muchas gracias, Camilo. Sí, muchas Vamos. gracias, presidente. Acotar, bueno, muy importante lo que acaba de señalar Camilo Suárez, la difusión que se hará en todo el territorio comunal porteño respecto de esta convocatoria y así también la capacitación que efectuaremos va a ser tremendamente importante. Ahí desde ya invitamos a las concejalas y concejales a involucrarse en este proceso, a sumarse, les vamos a informar oportunamente de cada una de las instancias de capacitación que se hará en todo el territorio comunal, de tal manera que puedan involucrarse, si así lo estiman, en lo que significa esta instancia muy valiosa para la comunidad, por cierto. Estamos trabajando en esa socialización junto a las oficinas municipales de zona, junto a quienes estamos desarrollando todo este despliegue, muy de la mano, por cierto, con lo que es el Fondeve y Fondeporte. Perfecto. Invitamos entonces a los presentes a efectuar sus consultas, sus dudas o apreciaciones con respecto a esta materia, a esta presentación de las bases del FICBAL que reanuda, que se recupera en este 2022. Veamos, ¿alguien tenemos acá? Francisco Baeza. Gracias, presidente. Tengo un problema con mi cámara, no sé por qué no me prende, así que le pido mi disculpa. Presidente, por su intermedio, quería preguntarle a Sebastián una duda que me asaltó, no precisamente en esta presentación, sino respecto, digamos, a la propuesta de base, a propósito de la redistribución de los 150 millones para este llamado, donde se indica, digamos, que el 30% que está destinado para las iniciativas emergentes o la categoría emergente y un 70% para las consolidadas. Al respecto, y además pensando que las bases se han exigido un poco más desde el punto de vista de algunos criterios, que me parece bien y correcto y lo comparto, pero respecto de esa distribución, si por algún caso, y producto de los requerimientos o exigencias, digamos, que hoy día tienen las bases, el 70% que ha sido asignado para el monto categoría consolidada, no fuera en número o en calificada, me refiero, y en porcentaje respecto del monto, existe la posibilidad, y a diferencia de que en la emergente hubiera más postulaciones, ¿hay la posibilidad de una redistribución de fondos? ¿O esto es a secas, digamos, esta distribución y lo que no se puede distribuir en virtud de que no califiquen las organizaciones no se distribuye, digamos? Eso, presidente. Bueno, vamos Sí. a ver qué dice Sebastián. Sí, presidente, muchas gracias. Bueno, agradezco a Francisco. No tengo claro de qué entidad es Francisco, desde el COSOC, Francisco Baeza. Vicepresidente del COSOC. Disculpe. Ya, perfecto, que no tenía el gusto de conocerle, Francisco. Sí. Bueno, mira, le pido a Camilo Suárez que pueda responder esta pregunta en específico. A mi entender, sí, la posibilidad de
redestinar estos montos en la medida en que puedan efectivamente no llegar la totalidad de los proyectos que se contemplan para esta proporción, efectivamente está contemplado, ¿no? La posibilidad de realizar este reordenamiento, y ello está precisamente contemplado en las modificaciones que se han efectuado tanto al reglamento FICVAL como a las presentes bases. Pero quien te puede entregar una respuesta mucho más técnica y certera es Camilo, así que le pido a Camilo que te pueda responder por su intermedio, presidente. ¿Sí? Ya, bien. Sí, efectivamente, en el punto 5 de las bases, sobre las consideraciones generales de la postulación, en el último punto, ya, en el caso que quede un monto remanente de la categoría consolidado, este podrá ser destinado a financiar proyectos que queden en lista de espera de la categoría emergente, si lo tenemos visto eso. Lista de espera. Claro. Ok, gracias Bueno. Camilo, gracias Sebastián. Sí, efectivamente. Ahora, un poco para abundar en las razones que están detrás de esta proporción, ¿cierto?, que se ha establecido, tenemos habiendo desarrollado este proceso con la Mesa Comunal de las Culturas, en que hicimos toda una disectomía de estos fondos, ¿cierto?, y cómo ellos podrían tributar de mejor manera a las expectativas del desarrollo cultural comunal. En lo que respecta al fondo concursable, se llegó a la claridad de que si uno de los principios orientadores que guía el Plan Municipal de Cultura es concebido como concibe a la cultura más bien como un derecho fundamental, es entonces que se ha requerido que se requirió en esa oportunidad que se levantara información respecto de las iniciativas consolidadas que existen en la comuna. Y es así que realizamos un muy exhaustivo catastro de aquellas iniciativas que existen en la comuna, llegando a una cifra no menor de encuentros, actividades, festivales que se desarrollan todos los años en la ciudad, que se empina por sobre las 100 actividades que ocurren todos los años. Valparaíso podría definirse a sí mismo como una ciudad de festivales. Tenemos una cantidad impresionante de actividades que ocurren todos los años, algunas de ellas, la menor cantidad, por cierto, ocurren desde la institucionalidad pública y privada, y la gran parte de ellas ocurren en forma autogestionada, las desarrolla la propia comunidad. Y justamente la reflexión que se instala en el contexto de la Mesa Comunal de las Culturas es el contemplar dentro de la distribución de estos presupuestos el lograr financiar otorgando continuidad a las iniciativas que ya se encuentran consolidadas la mayor cantidad posible, y es por eso que se desarrolla esta distribución de montos. Ahora bien, como se ha señalado, si llega a suceder que no se copa la totalidad del monto, esto ciertamente va a ser reasignado a iniciativas que sean de carácter emergente. Esto no quiere decir que no se financien iniciativas emergentes, sino que la proporción está contemplada de esa forma, entendiendo que existe un conjunto muy importante de acciones de diversos ámbitos, en el ámbito fílmico, en el ámbito musical, de las artes escénicas, etcétera, fotográfico, etcétera, etcétera, es muy variado, que ameritan una presencia permanente del gobierno local, ¿no? Un empuje decidido por parte del municipio. Y es por eso que se ha desarrollado de esta forma la distribución proporcional de este presupuesto. Ahora bien, esta forma en que esto se orienta para este año permanece y permanecerá en constante observación junto a la Mesa Comunal de las Culturas. Eso es muy importante. Las decisiones aquí no las estamos tomando solos, son en todo momento tomadas junto a estas vocerías. Y allí es lo último que añado, presidente. La Mesa Comunal de las Culturas, quiero ser majadero con esto, yo ya les he hablado de ella, está compuesta por la totalidad de entidades, de voces, individualidades que deseen incorporarse a cada una de las 10 mesas de trabajo que se han constituido para desarrollar junto a la Dirección de Cultura de la Alcaldía Ciudadana las políticas culturales de la comuna. Y por lo tanto, la invitación está abierta a que todo aquel que desee incorporarse a esta Mesa Comunal de las Culturas lo haga. Los canales están abiertos, estamos difundiendo a full en pantallas LED de la ciudad, pronto vamos a salir con notas de prensa, en redes sociales, para qué decir. Y bueno, y allí queda suficientemente claro cuál es la ruta para incorporarse a esta Mesa Comunal de las Culturas, junto a la cual
estamos observando permanentemente la evolución de las políticas culturales y en particular aquello que respecta a los presupuestos participativos y el FICVAL. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Vamos a dar la palabra, está pidiendo Vladimir Valenzuela. Adelante, Vladimir, concejal. Presidente, buenos días. Buenos días. Una fría mañana. Saludando a Sebastián y a Camilo y a las concejales y concejales presentes, los funcionarios y a Francisco Baeza, que efectivamente yo creo que estas bases reflejan un poco este anhelo, aspiración de muchas comunidades culturales en que existan recursos que permitan su desarrollo. Tú das unas cifras respecto a los festivales. Podríamos decir que Valparaíso es la ciudad de los festivales, de los encuentros, de los carnavales, de las actividades de la innovación y la producción. Un sinfín de iniciativas que sé muy bien que Sebastián conoce, que se llevan y se desarrollan constantemente en la ciudad. Creo que es un paso importante, a veces insuficiente, porque los recursos y los requerimientos son muchos, y las capacidades y los recursos son pocos. Pero yo me quería enfocar en 2 o 3 temas que creo que es fundamental. No sé bien si están encaminados en esa línea. Una situación que creo que obedece a una situación nacional y compleja, y tiene que ver con este panorama de la violencia, el panorama de la violencia que están pasando en muchos colegios, en muchos niños, niñas y adolescentes, y que creo y soy convencido de que las escuelas, por ejemplo, me ratifican que a veces no hay que decir que las escuelas, sino las comunidades educativas que tenemos en la ciudad, deben tener un enfoque no solamente académico o escolar, sino también un enfoque cultural, un enfoque medioambiental, un enfoque deportivo, que esas 3 disciplinas estén constantemente desarrollándose en los centros educacionales. Lo digo en el tema, y quizás me estoy escapando un poco, Sebastián, pero quiero saber cuál es la posición que hoy día hay sobre este tema de, por ejemplo, los talleres que se hicieron en algún minuto, o de 4 a 7, que lo hacía el ministerio, que incentivaba expresiones culturales en las escuelas, pero esos talleres siempre eran como insuficientes en capacidad, en recursos, quedaban como muy reducidos. No sé si existe esa posibilidad de que las escuelas puedan obtener recursos mediante este fondo, por eso estoy preguntando, es una pregunta. Segundo, el tema, y recogiendo un poco el mismo planteamiento respecto a los festivales, sabiendo que un gran porcentaje de las actividades son desde la autogestión, saber también si existe dentro del Departamento de Cultura, Dirección de Cultura, equipos que acompañen a la comunidad cultural a poder tener más recursos. Yo lo planteé el otro día, te hacía sobre financiamiento mixto. Si este fondo puede contemplar un financiamiento adicional de gobierno regional u otro tipo de temas. Yo creo que una preocupación bastante que hay en la comunidad es que muchas veces no saben cómo, primero a veces no saben postular ni a estos propios fondos. Mucho más, y que a veces son más complejos, fondos a nivel nacional o fondos a nivel regional. Entonces creo que hay una línea ahí de acompañamiento hacia la comunidad cultural, insisto, de poder asesorar, acompañar, orientar para obtener recursos adicionales. Porque evidentemente estas bases y estos fondos son insuficientes en comparación a la cantidad de actividades e iniciativas que se tienen. Ese es el segundo punto.
Y el tercer punto tiene que ver con los espacios comunitarios, la infraestructura comunitaria. Y ahí podemos nombrar a un sinfín de iniciativas que también tienen una mirada bastante de autogestión, pero que también constantemente piden capacidad, recursos, iniciativas desde el instrumento municipal. Estoy pensando en el propio Santana, Las Cañas, Cultura Preancha, el taller El Vitre, o chiquillos que están ahí en el Muelle Badón, las jugueras en Praceres, de los que se me vienen a la cabeza. ¿Cómo se está trabajando y cómo se va a avanzar con el tema de la infraestructura comunitaria? Porque muchas veces es precaria. Soy un convencido también de que teniendo mejor infraestructura comunitaria se van a mejorar todas las demás condiciones, capacidad, amplitud de iniciativas culturales, etcétera, etcétera. Entonces, van en esas tres líneas, Sebastián y Camilo, las preguntas. No sé si me expliqué bien, ahí es parte de las consultas que quiero hacer. Muchas gracias, Vladimir. Bueno, sobre el último punto en particular yo le voy a pedir a Camilo Suárez que pueda responder y de todas maneras respondo a los dos primeros. Bueno, en lo que respecta a la grave situación que estamos viviendo, experimentando como sociedad, no solamente en Valparaíso, sino que en todo Chile, que tiene que ver con esta explosión de violencia que se está viviendo, no solamente en los colegios, lo vemos en las calles hoy día, ¿cierto? Hay una manifestación muy lamentable de esa violencia que se anidó en esta segunda pandemia, como se le denomina, ¿cierto? Que es emocional, que es espiritual, y que da cuenta de graves carencias donde la cultura, sin lugar a dudas, tiene mucho que hacer, ¿no? La cultura puede otorgar respuestas a estas dificultades de convivencia. Y con esa claridad es que, por ejemplo, nos hemos acercado al Servicio Local de Educación Pública, hemos sostenido reunión con su encargado de convivencia escolar, cultura, deporte y patrimonio, y le hemos presentado esta expectativa de poder vincularnos para poder desarrollar en los contextos escolares actividades culturales. Hemos puesto a disposición todo cuanto está a nuestro alcance para poder articularnos de buena manera, y lamentablemente, y lo digo en este espacio, lamentablemente no hemos contado con la suficiente recepción por parte del Servicio Local de Educación Pública, muy por el contrario, se nos ha señalado que no se cuenta con recursos y que siendo así es muy difícil que podamos desarrollar actividades en horarios extra programáticos, por ejemplo. No se cuenta con recursos para pago de horas extras de funcionarios de portería en los establecimientos, y eso dificulta el trabajo artístico que se puede desarrollar en los colegios y que con anterioridad se desarrolló en el marco de la experiencia de las escuelas abiertas. Ahora bien, este fondo, el FICVAL, sí que constituye una instancia que efectivamente puede ser y ha sido utilizado por comunidades educativas para acudir justamente en respuesta a estas necesidades. Es así como centros de padre, por ejemplo, han optado a estos recursos, han postulado proyectos y han ganado, ¿cierto?, logrando ejecutar iniciativas tales como murales, presentaciones, mosaicos, que han contribuido significativamente a la puesta en valor de establecimientos educacionales o de lo que allí ocurre entre esas comunidades educativas. Y en ese sentido el rol que corresponde a las comunidades organizadas que hay en torno a cada centro o establecimiento educativo es absolutamente importante. Agradezco esa pregunta, Vladimir, porque efectivamente hay una oportunidad allí que hay que salir a evidenciar con mucha fuerza a todos estos centros de padres y otras figuras jurídicas sin fines de lucro que se puedan dar en estos contextos de comunidad educativa. Así lo hemos conversado también con el Colegio de Profesores y Profesoras de Valparaíso, quienes muy preocupadas nos vinieron a manifestar que estaban enfrentando situaciones tremendamente dificultosas en los establecimientos de educación pública de la comuna, y es en esa oportunidad que les hablamos de la inminente apertura de los FICVAL. Así que también con el Colegio de Profesoras, profesores, esperamos tener alguna vinculación en el marco de estos fondos.
la hemos combinado ciertamente a postular a los mismos. No sé si con eso respondo suficientemente bien la primera pregunta. Perfecto, y paso a la siguiente entonces. Sí, es muy importante también esto que señala el concejal en lo que respecta a al suficiente traspaso de técnicas, herramientas, habilidades para acceder a recursos públicos, como bien pueden ser el FICVAL o inclusive otros tipos de financiamiento como los que puede proveer el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio o el gobierno regional a través del FNDR, por nombrar solo algunos, ¿cierto? Hay a la raíz de todo esto una necesidad muy fuerte que tiene que ver con el potenciar las culturas que se desarrollan en los territorios, y es de acuerdo a ello que hemos estado trabajando con particular énfasis en torno a la cultura comunitaria. Hay allí una expectativa que como equipo tenemos, que es formalizar, ¿cierto?, esta área de trabajo dentro de la orgánica de la Dirección de Cultura, dando formación así al Departamento de Cultura Comunitaria. Es un anhelo en el cual nos encontramos trabajando y que justamente ya hemos desarrollado algunas propuestas, borrador de ese Departamento de Cultura Comunitaria, que mucho tiene que hacer en lo que respecta al fortalecimiento, ¿cierto?, a la contribución, al menos al fortalecimiento de esta organizaciones que en el territorio están pulsando, ¿cierto?, por la recuperación de la memoria, de la identidad, de la vitalidad de las comunidades. Y es así que dentro de este eje de trabajo que hoy día no está formalizado, pero factualmente sí que está en ejercicio, hemos desarrollado instancias como por ejemplo la Escuela de Gestión Cultural Comunitaria, una escuela tremendamente valiosa que se ha desarrollado junto a la Universidad de Playa Ancha y que hoy día ya va por su tercera versión. Las inscripciones están abiertas, lo estamos difundiendo a través de las redes sociales del municipio, de la Dirección de Cultura, y que dentro de su malla de formación contempla la formulación de proyectos, por ejemplo, que es justamente el punto que toca el concejal Vladimir Valenzuela, ¿cierto? La formulación de proyectos, una necesidad tremendamente sentida por las comunidades, lograr capacitarse en esto. Muchas veces vemos cómo las iniciativas culturales obtienen financiamiento en virtud más de las habilidades que tiene el formulador o formuladora que está detrás de ese proyecto, más que por el valor que posee en sí la iniciativa. Y eso es muy lamentable, es una brecha que se ha generado, que justamente ha propiciado este modelo de competitividad entre pares, ¿no? Y es eso lo que también estamos a todo esto tratando de superar con los presupuestos participativos, pero entendiendo que la lógica concursable, subsidiaria, es la forma en que el Estado se vincula con las comunidades, que ha formado parte de las preocupaciones de esta dirección. No sé si con eso respondo suficientemente bien, concejal, su segunda inquietud. Ya, perfecto. Y en lo que respecta a la última, le pido a mi compañero Camilo Suárez que pueda hacer referencia a la inquietud relativa a lo infraestructural, la dotación de equipamiento. Ahí es, bueno, adelanto, es complejo, no hemos logrado una identificación de un canal adecuado para lograr ese financiamiento. Lo intentamos en algún minuto en los borradores que elaboramos del FICVAL, pero nos encontramos con algunas dificultades que ahí podrá señalar mi compañero Camilo Suárez. Sí, es complejo el tema de la infraestructura. Como bien señala Sebastián, en algún momento estuvo a la vista en los borradores del FICVAL 2020, que no se pudo llevar a cabo, una categoría de infraestructura cultural menor. Pero en estos momentos, bueno, luego del trabajo realizado en la elaboración del Plan Municipal de Cultura y la conformación de la Mesa Comunal de las Culturas, es que priorizamos hacia esta otra forma de elaborar las bases. De todas maneras, es muy complejo porque la mayoría de proyectos de infraestructura requieren permisos, ciertos permisos, dependiendo de la zona donde se realicen también, si es zona de conservación histórica o zonas patrimoniales, evidentemente que es más complejo todavía. Los tiempos
en esos casos no nos darían como para unas postulaciones FICVAL, por ejemplo, cuando requieren permiso del Consejo de Monumentos, que a veces se demora al menos, por lo que me cuentan desde Patrimonio los chiquillos, como 60 días en recién dar unas primeras respuestas, primeras observaciones. Por otro lado, lo que sí se puede ver fortalecidos algunos espacios a través del equipamiento, que sí se contempla como ítem presupuestario dentro de las bases, ya que es el ítem de inversiones, en el cual las organizaciones pueden comprar cierto equipamiento en general, ciertos datas, computadores, instrumentos, mesas, sillas, y digamos todo aquel inmobiliario que tengan donde guardar además, ya bienes inventariables. El resto se va en gastos operacionales, ¿cierto? Que en su mayoría dentro de los proyectos son materiales para talleres y gráficas de difusión, etc. Pero es desde allí. Ya, a nosotros mismos, de hecho, en los diseños de nuestros proyectos, cuando estamos buscando optar a mejoras de infraestructura para la Dirección de Cultura y para los espacios de la Dirección de Cultura, como bibliotecas, espacios Esmeralda, etc., es un ámbito muy complejo de poder optar a esos financiamientos. En estos momentos, bueno, se está diseñando, las chiquillas del área de la biblioteca están diseñando por ahí un proyecto del PMI para la biblioteca Plañache, que está ahora con unos problemas de termitas, ¿ya? Pero es difícil, porque ahí hay que contar con permisos, con RS, que a veces toman más tiempo de lo que una postulación FICVAL de un mes pueda tomar. Eso. Presidente, por su intermedio solicito la palabra también para poder complementar lo que acaba de decir Camilo. Sí, por supuesto. Sí, bueno. Adelante, Sebastián. Sí, ahora, estando de todas maneras suficientemente bien detectada la necesidad, esta ha sido recogida en el Plan Municipal de Cultura. Existe ciertamente una necesidad de recuperar, hay muchos espacios culturales o con un potencial cultural enorme dentro de la ciudad. Los mismos anfiteatros que existen en el propio municipio, ¿cierto?, distribuidos en la comuna, han tenido, por una parte, ¿cierto?, han tenido una destinación cultural, como el Osman Pérez Freire, por ejemplo, donde en la década de los 60 se realizaban festivales, donde, según se relata en la historia de la música popular porteña, Lalo Escobar, un funcionario municipal que trabajaba como encargado de este recinto, descubre a un Negro Farías, por ejemplo. O sea, ¿qué más importante que eso, no? El Osman Pérez Freire es un espacio donde la cultura popular se recreó con mucha fuerza en los años 60. Y hoy día, bueno, tienen un evidente potencial para la recuperación cultural, y así es como algunos auditorios, canchas de la ciudad han venido dialogando con esa dimensión, como ocurre hoy día, por ejemplo, con el anfiteatro Luis Mongo, donde está Carpa Azul, donde está la organización también que es comodataria hoy día del espacio que está ahí abajo. Y el Osman Pérez Freire, por ejemplo, también tiene un potencial enorme que bien se puede recuperar en ese sentido. Eso es lo que respecta al patrimonio municipal, está señalado como necesidad, y así también existen otros espacios que ya son propios de la comunidad. La Asociación de Ferroviarios del Cerro Barón, por ejemplo, tiene un tremendo salón con un gran escenario, un piano, qué sé yo, y así Valparaíso está lleno de espacios con un potencial enorme para el desarrollo cultural y que hoy día necesitan, por decirlo en forma eufemística, una manito de gato, ¿no? Esto ha sido recogido por el Plan Municipal de Cultura. Existe una iniciativa allí que se denomina la Red de Espacios Culturales, que se tiene que constituir hoy día. Esta red de espacios culturales aspiramos a que se transforme en una asociación, ¿cierto? Ahí hay que ver a qué figura camina, si es que acaso una corporación o qué otra figura podrá adquirir, de manera tal que pueda gestionar recursos con la institucionalidad pública para desarrollar un programa que permita la recuperación progresiva, gradual de estos espacios que están hoy día en manos de la comunidad y que requieren un mejoramiento, una habilitación infraestructural.
Es allí donde también vamos a colocar esfuerzos desde la Dirección de Cultura durante los próximos 2 años que restan a la ejecución de este Plan Municipal de Cultura para poder efectivamente dar esos pasos. Si bien desde el FICVAL no estamos logrando contribuir a esa habilitación infraestructural que implica obras mayores, ¿cierto?, en estos espacios, sí que estamos comprometidos con lo que significa lograr establecer una dinámica de trabajo tal que permita desarrollar o dar cuenta más bien de este desafío. Eso, presidente, concejal. Muy bien, Sebastián. Muy bien, Muchas creo que se gracias. contestó ampliamente la consulta. Nos vamos a- Me parece extraordinario que se pudiese concretar la recuperación de estos espacios de infraestructura cultural en la comuna, acá en toda la zona, y poder llevar adelante como corresponde lo que plantea el FICVAL 2022 en la comunidad. ¿Tenemos alguna otra consulta, duda, Nos vemos ahora. pregunta? No. ¿Tenemos? ¿No? ¿No tienes No. un chiste? Nos vamos ahora a deporte. Ah, pero todavía es temprano. No, 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 ya estamos pasados. ¿Sí? Estuvo muy Bueno, linda ya. ya. Sobre todo Bueno, gracias, Yeye, los comentarios finales. por sí. alegrarnos la mañana. Vamos No, a estuvo muy preguntar, linda ¿tenemos alguna duda, algún punto vario? Me parece que no. No. Bueno, agradecimientos para quienes han participado, agradecimientos para Sebastián, para Camilo, para Vladimir, por las consultas, y habiéndose cumplido la función de esta comisión y habiendo abordado todos los puntos en tablas, cuando son las 12:07, cerramos nuestra comisión, y Comisión Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y lo dejamos invitado para el próximo jueves, en que el Consejo podrá pronunciarse con respecto a estas bases del FICVAL. Agradecimientos para todos, que estén muy bien. Será hasta el próximo jueves. ¿Algo quiere Buenas decir, tardes. Vladimir? Adiós. Muy bien. Chao. Muy bien. Gracias, Sebastián y Camilo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.